No, mira, se está compartiendo. No, vamos a compartir pantalla. Vale, ahora sí. Y ahora sí que empezamos. Ahora sí que sí. Espero, voy a bajar, ahora sí que voy a bajar un poco el sonido porque si no me vuelvo loco. Vale, listo. Bueno, pues vamos allá. Empezábamos a hablar del sueño. La curiosidad de los omnionautas que os contaba, eso que ya se denomina así. Dicen que no existen, que es imposible, que yo estoy despierta cuando me pasa y yo no me puedo decir a mí eso, porque yo sé lo que estoy Bueno, por poder te lo puedes decir, ya sabes. Igual que tú puedes decir lo contrario. Bueno, son fenómenos curiosos que llevan investigación y que bueno, son fenómenos bastante interesantes. Lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista de la investigación científica, pues son, no que yo sepa, no lo sé. Ya te digo que nunca me encontré en la situación ni tampoco he sido un experto en ello, en investigarlo, así que tampoco tengo mucha idea. Pero sí que he escuchado sobre el fenómeno y sobre incluso el nombre que se dan a ellos mismos. Bueno, pues vamos con el sueño. El sueño es el tercero de los motivos. Buenas tardes, por cierto, que estaba ahí pendiente de otras cosas. Sí, ¿verdad? Parece que, Néstor, ¿habéis visto lo que se lleva normalmente para llamar a urgencias? En personas mayores llevan una cosita para... ¿De qué? Ah, bueno. Bueno, tercero de los motivos innatos, ¿vale? Ya hemos visto hambre y sed, vamos a pasar al sueño. Vamos a ver algunos de los aspectos fundamentales del... Me ha preguntado, un segundo, muchos por la vez que dónde colgáis lo de la charla. Si queréis subo los enlaces al foro, ¿vale? Subo los enlaces y ya está, porque ya nos los pasaron, están en cadena UNED, pero subo los enlaces. Si estáis interesados, bueno, lo dejo ahí, si alguien los quiere escuchar, perfecto. Sobre memoria, la Semana de la Ciencia. Por eso no vine a dar clase, porque teníamos la Semana de la Ciencia. Bueno, vamos a ello. Como el resto de los motivos innatos que hemos visto, dormir, el motivo de sueño o dormir, como lo queráis llamar, ¿vale? Podemos darle diferentes... Recordad que nos referimos no a las ensoñaciones, sino al sueño en particular, es decir, al acto de dormir. Es uno de los motivos innatos en los humanos y, por cierto, en el resto del mundo animal exactamente igual. Es decir, todos los seres vivos duermen de una u otra manera, sobre todo los mamíferos y los seres vivos pluricelulares. Las bacterias dudo mucho que duerman, pero todos aquellos que tienen sistema nervioso al menos tienen que dormir. Porque además es un motivo tan esencial para la vida como el resto. Es decir, si no duermes, te mueres. Es verdad que es muy difícil no dormir a posta y morirte, de hecho es imposible, porque uno al final se queda dormido, pero el sueño es necesario para la vida. De hecho, algunos de los trastornos que veremos, tanto en animales como en humanos, hacen desaparecer el sueño, pues veréis que tienen un desenlace fatal. Ya os hablé del insomnio familiar fatal y tenemos un par de diapositivas dedicadas a ello. Ya sabéis que además que el sueño no es una simple desconexión del cerebro, sino que es un proceso activo y con diferentes fases. Y cada una de esas fases veréis que tiene funciones diferentes, tanto de restauración física como de restauración cognitiva. También hablamos un poco sobre las funciones de supervivencia y adaptación que tiene el sueño. Si consigues ahorrar energía, si consigues ponerte a salvo de los depredadores, si consigues mayor seguridad y menos necesidad de alimento, o por lo menos no tener riesgos en las fases en las que no puedes conseguir alimento o en las que no debes tener actividad, pues también mejora tu supervivencia, por lo tanto, pues también es adaptativo. Aparte de fundamental, adaptativo. Bueno, aquí tenéis algunas de las tablas sobre las horas que duermen algunos de los seres vivos. Habéis visto que hay una variabilidad tremenda, desde los caballos que duermen poquísimo hasta animales como los murciélagos o los koalas o los perezosos, que por algo se llaman así, que se pasan la mayor parte del día durmiendo. Algunos humanos también, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Los humanos lo que hay es mucha variabilidad, desde los que duermen 5 o 6 horas hasta los que pueden dormir 14. O sea, tenemos una gran variabilidad. Hay humanos gato y humanos oveja. Hay un poco de todo. Bueno, y antes de empezar vamos a hablar, o antes de ver las funciones del sueño, vamos a estudiar qué es el sueño y cómo se ha estudiado el sueño. Las diferentes fases del sueño, en qué consisten, cuáles son sus características y algunos de los factores que determinan cómo se pasa o los periodos por los que se pasa a lo largo del sueño. Bueno, en primer lugar, la técnica más utilizada para estudiar el sueño ha sido
el electroencefalograma. También se utilizan otros recursos como el electroculograma para observar los movimientos oculares, la frecuencia respiratoria o también el electromiograma para observar el tono muscular. Pero en general se utilizan todos como apoyo al electroencefalograma. ¿Por qué? Bueno, pues porque el electroencefalograma mide la actividad cerebral del cerebro, lógicamente la actividad eléctrica, pero del cerebro. Y cada una de estas otras formas de medir actividad fisiológica se refieren también a parámetros que varían en función del estado o de la fase de sueño en la que nos encontramos. Tanto tono muscular como frecuencia respiratoria, etcétera. Y que nos van a servir para diferenciar a grandes rasgos entre dos grandes fases del sueño, la fase REM y la fase no REM. Las siglas REM pues, son las siglas en inglés de movimientos oculares rápidos, ¿vale? En español sería MOR, y en inglés sería REM, Rapid Eye Movements. ¿Okay? Ok, he dicho, como si estuviese yo en un congreso hablando en inglés. No se pone a hablar en inglés ya. En la otra parte tenemos el sueño no REM, es decir, sin movimientos oculares rápidos. NMOR o NREM, que sería sueño donde no hay movimientos oculares rápidos. Es una forma fácil de distinguir entre dos fases que se diferencian en muchísimas más cosas, ¿vale? Porque la diferenciación no es solamente que muevas los ojos o no, sino que la diferenciación está fundamentalmente en el tipo de actividad cerebral que nos encontramos, aparte de otros parámetros fisiológicos. Así que, si os parece, vamos a ver cómo sería un proceso normal de sueño en una persona. Lo primero, para que os hagáis una idea, todo este ciclo que veis aquí de fases del sueño no dura como uno puede pensar 6 o 8 horas, que es lo que suele dormir la gente, entre 6 y 8 horas, sino que ese paso completo por todas las fases del sueño dura en torno a 1 hora y media, 2 horas. Y se pasa varias veces por el mismo ciclo durante la noche. De hecho, os habrá pasado muchas veces que os despertáis y en función o dependiendo del día, unas veces os despertáis como muy cansados y muy agotados, por ejemplo, estáis en el sofá, quedáis dormidos y a veces te levantas hecho polvo, otras veces te despiertas muy activo, como si casi no hubieses dormido. Bueno, eso depende de la fase del sueño en la que te despiertas. Ahora vamos a ver algo más sobre esto. Bueno, como os digo, las fases del sueño, todas las fases, el ciclo completo de sueño está en torno a 1 hora y media, 2 horas, es decir, aproximadamente unos 20-25 minutos por fase. La duración de las fases depende mucho de diferentes factores, de lo cansado que estés, tanto física como cognitivamente, de la edad que tengas, etc. Fijaros que las fases del sueño duran 2 horas. ¿A qué se recuerda ese ciclo de sueño de 2 horas para completar una fase de sueño? ¿Os recuerda algún ser humano que tenga esos ciclos de sueño tan cortos? ¿Algún ser humano, o muchos seres humanos, en una edad concreta, si queréis? ¿Quiénes duermen 2 horas como mucho los bebés? Los niños, ¿cómo duermen? Más o menos en ciclos de 1 hora y media a 2 horas, ¿no? Aproximadamente. Fijaros, los niños lo que hacen es seguir el ciclo natural del sueño. Es decir, dura 1 hora y media a 2 horas y uno se despierta. Los humanos, a lo largo de nuestra vida, aprendemos ciertos patrones de sueño y ciertas conductas de sueño que no tienen por qué ser las naturales. De hecho, están asociadas a nuestros ritmos sociales y a nuestros horarios, a nuestros usos. Es cierto que muchos de nuestros patrones de sueño tienen que ver con los ciclos de oscuridad y vigilia, pero otra gran parte tienen que ver con los usos sociales y con la manera en que nosotros nos manejamos. Y si veis a los niños, veréis como poco a poco van adquiriendo usos de sueño que tienen que ver con los horarios de los padres, más que otra cosa. Y al final uno se acostumbra a dormir seguido bastante tiempo, pero pasando varias veces por los ciclos de sueño. De hecho, hay un momento en el que uno va teniendo un sueño cada vez más profundo, rebota y casi vuelve hasta el despertar. De hecho, hay veces que hay microdespertares de los que uno ni siquiera se entera. A lo mejor duran 5 o 6 segundos o incluso un minuto y no los recordamos, pero estamos despiertos y volvemos a caer otra vez en un sueño profundo. Es decir, sería algo parecido a esto. Tenemos una fase de vigilia, imaginad que esto es la vigilia y esto es el sueño profundo. Iríamos bajando hacia un sueño más profundo y después rebotaríamos o hasta la vigilia o hasta un punto menor, volvemos a bajar y así todo el rato durante la noche. ¿Cuáles son las primeras fases del sueño? ¿Cómo empieza el sueño? Pues empezaríamos con la primera de las fases del sueño. Estamos en vigilia, vamos a imaginar la situación típica en la que un humano moderno se queda dormido, que es viendo Netflix, ¿vale? Esa es la situación normal, sofá y Netflix, o HBO, no quiero hacer publicidad, si hago publicidad hago de todas, ¿vale? Pero no de una concreta. Bueno, en nuestra
actividad normal de vigilia, estando despiertos y con los ojos abiertos, la actividad usual o mayoritaria eléctrica dentro del cerebro es la actividad que se denomina beta. La actividad beta, llamamos beta simplemente a la actividad de ondas, a la frecuencia o a la velocidad de disparo rítmico de las neuronas en nuestro cerebro. Esto no quiere decir nada mágico, simplemente que los grupos neuronales se activan a una tasa de descarga y cuando estamos despiertos, pues la más usual y como el cerebro suele estar bastante desincronizado, es decir, diferentes partes del cerebro haciendo diferentes cosas, pues tenemos ritmos irregulares, sería más parecido a esto, ritmos irregulares, aquí lo tenéis, ritmos irregulares con una frecuencia de oscilación pues de entre 14 y 25 ciclos por segundo. ¿Vale? Ondas que suben y bajan a una velocidad de 14-25 veces por segundo. Eso es lo que se denomina actividad. Cuando empezamos a relajarnos, bueno, incluso aunque no nos relajemos, simplemente con que cerremos los ojos, si cerramos, por ejemplo, nos sentamos y cerramos los ojos, esa actividad beta empieza a convertirse en lo que se denomina actividad alfa, que es típica de los estados de somnolencia, estados de relajación. Cuando tú estás con los ojos cerrados y no recibes estimulación visual, empieza a aparecer un patrón de ondas coordinadas que están entre los 8 y los 12 hercios aproximadamente. Es decir, hemos pasado de 15-25 a 8-12 hercios. Patrón típico de relajación. Cuando empezamos con la primera fase del sueño, una vez que pasamos de esa relajación a la somnolencia, ese momento en el que estás viendo una serie, te preguntan si la estás viendo y tú dices que sí, pero es mentira, porque está medio frito, ese es el momento de fase 1, ¿vale? Ese duerme-vela, esa especie de estado intermedio entre el sueño y la vigilia, ahí estaríamos entrando en fase 1. Y como veis, lo que ocurre es que la actividad cada vez se va haciendo más lenta y más sincronizada. Si tenemos una actividad irregular en la vigilia y rápida, en la somnolencia empezaríamos una actividad un poco más amplia, más lenta y más regular, y empezaríamos con cada vez actividades más lentas y más sincronizadas y de mayor amplitud. En la fase 1 esa actividad pasa a ser una actividad que se denomina zeta, por debajo de la actividad alfa. Aparece una actividad más regular, cada vez más regular y en menor frecuencia. De ahí se pasa a la fase 2, lo que se denomina sueño ligero. ¿Vale? Ahí aún no está dormido, pero todavía es muy responsivo a los estímulos. También os habréis dado cuenta, si alguna vez habéis despertado a alguien, habréis visto que hay veces que responde muy bien, está muy ligeramente dormido y otras veces está profundamente dormido. Pues también depende de la fase del sueño. En la fase 1 y fase 2 todavía somos capaces de responder a los estímulos del entorno con bastante eficacia, es decir, es un sueño ligero. Pero sigue, si os fijáis, sigue bajando el ritmo de las ondas cerebrales, excepto por algunos patrones que aparecen como estos complejos K, ¿vale? Y los usos del sueño. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como vamos bajando en la frecuencia de las ondas y aumentando su amplitud, que aumente su amplitud quiere decir que aumenta la sincronicidad de la respuesta de las neuronas en el cerebro. Como cada vez hay menos actividad, ninguna parte está haciendo nada en especial, pues todas empiezan a descargar a la vez. Entonces se forman estos patrones de mayor amplitud. Para que esto se forme, tiene que haber muchas neuronas descargando. Imaginaos que ese experimento que se hace de personas andando por un puente, que si cada uno va a su rollo, pues no pasa nada y no se producen casi vibraciones. Pero si a todo el mundo le da por pisar a la vez con el pie derecho y con el pie izquierdo, pueden provocar un terremoto, porque aumenta mucho la fuerza, aumenta mucho la amplitud. Pues exactamente ocurre con el cerebro, ¿vale? Con las neuronas. Cuando están desincronizadas, pues cada uno va a su rollo y hay una actividad, unas vibraciones pues pequeñitas. Cuando todos están haciendo lo mismo y descargan a la vez, pues se producen ondas de mucha mayor amplitud. Pero como todavía no hemos llegado al sueño profundo, pues ocurren fenómenos. Ocurren fenómenos que tienen que ver con las fases posteriores y con las fases anteriores. Por un lado, los usos del sueño, que veis que son como pequeños rebotes a la fase anterior, a las ondas alfa, que son más rápidas, y también complejos K, que veis que son de mucha mayor amplitud y se parecen mucho más a lo que veremos en fases posteriores, lo que se denominan ondas delta. ¿Veis? Estamos en un estado intermedio. Tenemos actividad beta, bajamos a actividad alfa, luego vamos bajando hacia la actividad zeta, pero mientras vamos bajando todavía la cosa no es homogénea, así que se producen cursos de actividad muy rápida y a la vez ondas muy lentas propias de fases posteriores. Bajamos a la fase del sueño 3. ¿Qué ocurre en esta fase del sueño? Pues que empieza a aparecer la actividad típica del sueño profundo.
las ondas delta. Las ondas delta son ondas de muy baja frecuencia y de muy alta amplitud, y una gran intensidad, ¿vale? Una alta amplitud. Esto quiere decir que el cerebro se está sincronizando en su actividad. Cada vez tiene menos actividad y todas las partes del cerebro que realmente no están haciendo nada vuelven a una especie de estado que se denominaría default. Es que no me sale ahora la palabra en español. Por defecto, perdón, que no me sale. Estado por defecto, en el que hay una... Porque las neuronas nunca paran, siempre hay actividad cerebral, lógicamente, pero van descargando lentamente, pero todas sincronizándose. Y por eso se produce ese fenómeno. Aquí ya encontramos bastante actividad delta. Ya empezamos a entrar en el sueño profundo. La última fase, que es la fase 4 del sueño, se caracteriza por una actividad delta prácticamente total. Veis que las ondas son de mucha mayor amplitud, de mucha menor frecuencia, y en esa fase estamos en una fase de sueño profundo. Fijaros, hemos pasado de la fase 1, un estado de somnolencia, a una fase de sueño profundo en las que encontramos solamente actividad delta. Estas son las 4 primeras fases del sueño. Por cierto, en la fase 1, es decir, en esta fase de somnolencia o adormecimiento, tanto al despertarse como al dormirse, es decir, en las dos fases, justo antes de dormirte y justo antes de despertarte, es donde ocurren un mayor número de alucinaciones. En personas sanas, no estoy hablando de patologías. Las alucinaciones que ocurren en otras patologías serán otra cosa. A lo mejor las habéis sufrido alguna vez. Se llaman alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Son en estas partes del sueño. De hecho, son muy famosas en la literatura y de hecho han sido representadas incluso en cuadros de pintores antiguos. Esos, ¿cómo se llamaban? Los súcubos y los íncubos. ¿Os suena eso de especie de demonios que se te ponían encima del pecho cuando estaban dormidos? Hay muchas representaciones de ellos en la pintura medieval y pintura renacentista. Bueno, pues esas son representaciones de un fenómeno muy normal en la vida, que son las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Son alucinaciones que tenemos justo en el tránsito entre el sueño y la vigilia. De hecho, gran parte de las historias que la gente cuenta sobre que dice que ha visto el fantasma de su padre o que ha visto alguna cosa, normalmente se explican por ese tipo de alucinaciones, que son simplemente estados en los que estás entre la vigilia y el sueño y te pueden aparecer diferentes cosas. Una de ellas, por ejemplo, es la sensación de salirte de tu propio cuerpo y de verte desde fuera. Otras son una sensación de presencia de otras personas muy intensa. Aunque tú no puedas ver nada, pero ves una sensación o tienes una sensación de presencia, como si hubiese alguien. Y otra muy típica, y esa seguro que la habéis sufrido, porque eso es muy típico en la población, a mí me ha pasado alguna vez, la sensación de que te agarran y te presionan contra la cama o te cogen de algo. ¿Esa sensación la habéis tenido alguno o algún tipo de alucinación de esta? Seguro que alguno la habéis tenido, porque se dan hasta en un 40% de la población, 30-40% de la población. Eso es una parálisis del sueño. La realidad es que nadie te está cogiendo, es parálisis del sueño. La parálisis del sueño se da porque durante ciertas fases del sueño, y ahora vamos a hablar del sueño paradójico, se segregan ciertas sustancias que impiden que nos movamos durante el sueño. Si nos despertamos en esa fase y todavía no ha dado tiempo a que se disuelvan las sustancias que desconectan nuestra cabeza del resto del cuerpo, es decir, desconectan las vías motoras, lo que puede ocurrir es que nos despertemos y tengamos la sensación de no poder movernos. Esa típica parálisis del sueño se explica de esa manera y da, junto con las alucinaciones hipnagógicas y hipnopómpicas, unas sensaciones o un fenómeno bastante curioso. Y de hecho está más que documentado en la literatura, incluso, bueno, eso se ha dado nombre hasta fenómenos paranormales. Y gran parte de esos fenómenos paranormales son realmente este tipo de alucinaciones. Yo os digo, no es patológico, es normal, ocurre muy de vez en cuando, pero ocurre bastante en la población y tiene esas tres características: la parálisis del sueño, las sensaciones de presencia, como si estuvieses despierto pero tuvieses la sensación de que hay alguien, y esa sensación derivada de la parálisis del sueño, como de que te agarran, no te dejan moverte, como si te quedases pegado a la cama. Son bastante típicas. Bueno, eso en cuanto a las 4 primeras fases del sueño, ¿vale? Estaríamos en sueño profundo. Pero cuando llegamos a sueño profundo y estamos en un tiempo de sueño profundo, de repente ocurre un rebote muy rápido. Estamos en una fase de actividad cerebral muy lenta, muy coordinada, y de repente se rebota y aparece una actividad que es prácticamente igual a la vigilia. Como si la persona se hubiese despertado, pero no está despierta, está dormida. Eso es lo que se denomina el sueño paradójico o sueño REM. El sueño REM se caracteriza por una actividad muy parecida a la vigilia, muy parecida a la vigilia,
Además, por la presencia de movimientos oculares muy rápidos, si le abres los párpados a la persona en ese momento, está moviendo los ojos para todos lados, no para de mover los ojos para todos lados, parece que está poseído. No pasa nada, es lo normal. De hecho, si tenéis mascotas, yo lo he visto con mi perro, pero si tenéis, yo no sé si los gatos me imagino que también lo harán. Si te fijas un poco cuando se queda dormido, como tiene una especie de doble párpado, hay veces que dejan los ojos medio abiertos. Y cuando entran en sueño REM, se les ve mover los ojos a los perros. Yo lo he visto muchísimas veces a mi perro mover los ojos ahí, que además está como temblando, cuando están soñando, están haciendo eso. Bueno, esta actividad, o esta fase, pues mejor dicho, de sueño paradójico, es la fase donde se suelen dar lo que nosotros conocemos como sueños o ensoñaciones, ¿vale? Los sueños, ensoñaciones que nosotros luego a veces recordamos y que tienen cierta estructura, aunque normalmente está bastante deshilachada y no tiene poco sentido, se dan en la fase de sueño. Eso no quiere decir que sea la única fase en la que se sueña. En las fases de sueño paradójico, perdón, de sueño no paradójico, las fases de sueño de ondas lentas también hay ensoñaciones, pero son de otra naturaleza, no tienen esa viveza perceptiva, que es como si estuvieses viendo realmente el sueño y como si pudieses tocarlo y agarrarlo, es decir, esa sensación de vividez y de incapacidad de distinguirlo de la realidad, normalmente, ¿vale? Normalmente, hay quien lo pueda controlar, pero normalmente tú estás soñando y no sabes que estás soñando hasta que te despiertas. Bueno, pues se suelen dar en esta fase, en la que curiosamente el cerebro está exactamente igual de activo, no exactamente, ahora os explico un poco, pero tiene el mismo tipo de actividad que en la vigilia. Tiene el mismo tipo de actividad, sobre todo en áreas sensoriales. La corteza prefrontal no está muy activa en un sueño paradójico. Corteza prefrontal, perdón, corteza prefrontal que curiosamente es la que aloja las funciones ejecutivas y la que suele dar cierto sentido y programar nuestra conducta y planificar conducta. Así que tiene bastante sentido que seamos conscientes de un montón de cosas aquí, de mucha activación sensorial, incluso de historias que se cuentan, pero que estas no tengan mucho sentido. Porque precisamente las partes de nuestro cerebro que controlan o que dan sentido a todo ese patrón de estimulación, pues están bastante más apagadas. Bueno, pues ya tenemos los dos tipos de sueño. Y eso es lo que va ocurriendo durante toda la noche. Pasamos de la vigilia hasta el sueño profundo durante un tiempo, rebotamos hasta el sueño REM, volvemos a bajar, rebotamos hasta el sueño REM, volvemos a bajar. Aquí siempre se sueña. Aunque uno nunca se acuerde de sus sueños, soñamos todas las noches. De hecho, 3 o 4 veces. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no nos acordamos. Porque normalmente solo nos acordamos, esto no es una regla 100%, ¿vale? Pero normalmente solo nos acordamos del contenido de lo que estábamos soñando si nos despertamos justo en la fase en la que estábamos soñando. De hecho, para estudiar este tipo de ensoñaciones y los contenidos y todo eso, lo que se hace normalmente a la gente es ponerle un electroencefalograma a ver cuándo están en sueño REM y despertarlos justo cuando están en sueño REM, para que intenten recordar lo que están soñando. En la fase 4, que se dan otro tipo de sueños, los sueños tienen menos contenido perceptivo, son más de contenido racional, o son más raros, más abstractos. Seguramente también habréis tenido o recordaréis algún tipo de sueño de ese tipo, más abstracto, más racional, con menos contenido perceptivo, una especie de ensoñación que no sabríais explicar muy bien. Eso se da normalmente en la fase 4. Cosas importantes. Por ejemplo, el sonambulismo. Uno podría pensar que el sonambulismo se da en esta fase, ¿no? Cuando está soñando y está viendo cosas o ahí estás completamente paralizado. En esta fase es imposible que muevas el cuerpo. Ahí es cuando se segregan ciertas sustancias que desconectan el resto de nuestro cuerpo de los impulsos motores que salen de nuestra corteza cerebral. Es decir, la corteza motora no puede mandar señales a nuestro cuerpo. De hecho, una de las sensaciones típicas de los sueños es como que uno intenta hacer cosas pero no puede. Bueno, pues evidentemente no puede, realmente no puede porque se cortan las señales motoras. Eso está muy bien, porque imaginaros si no el lío que sería dormir. ¿Vale? Si hubiese actividad motora, con toda la activación sensorial que hay, pues uno podría aparecer en la carretera de La Coruña, allí haciendo autostop, o Dios sabe qué, dónde podría aparecer. Cuando se da el sonambulismo, es en las fases 4 y 3 del sueño. En estas fases profundas o intermedias no hay esa segregación de sustancias que impiden, hay poco tono muscular, pero no se da o no se segregan esas sustancias que bloquean el movimiento, que bloquean la señal motora de las neuronas. Así que aquí es donde se suelen dar ese tipo de conductas, ¿vale? Este sería el patrón típico de sueño, ese vaivén, esa ida y vuelta desde
un nivel de actividad normal, vigilia, pasando hasta el sueño profundo y vuelta otra vez a recuperar la actividad. Sí. ¿El qué? ¿Dónde lo he puesto? Ah, que lo he puesto. Sí, esto es lo que dura, más o menos, ¿vale? Eso son pequeñas notas, pero eso depende mucho de cada. Pero eso os iba a decir también que la cantidad de sueño de cada fase depende mucho de la persona y de la edad también. Por ejemplo, hay mucho más sueño REM en niños jóvenes, en las personas jóvenes. Sin embargo, hay mucho menos sueño REM en mayores. También las horas de sueño son menores cuanto más mayores nos hacemos, menos dormimos. Hay mucho más sueño en niños. Y también los porcentajes de sueño pues cambian mucho de una edad a otra. Pero más o menos en un ciclo normal, ¿vale? Estos son los tiempos más o menos normales que se pasan en cada una de las fases. Si sumáis, más o menos, pues os saldrá ese periodo de hora y media, 2 horas, depende de la persona. Esto ya os digo, no es una ciencia exacta. En la fase 3 pone de 5 a 20 minutos, depende mucho. Es que, ya os digo, también depende mucho incluso del estado de la persona. Si ha dormido poco, si lleva varios días sin dormir, si ha dormido mucho la noche anterior, la cantidad de sueño REM o la calidad del sueño de la noche anterior, depende muchísimo. Hay veces que si no hemos dormido en toda la noche y la noche anterior o llevamos mucho tiempo muy cansados sin poder dormir bien, se pasa de aquí a aquí en 5 minutos y de repente pasa el sueño REM y te tiras el doble de tiempo en sueño REM. Es decir, caes fulminado y luego ya empieza el sueño REM. Por ejemplo, si hay mucho cansancio intelectual. El cansancio físico, pues cuando hay mucho cansancio físico se suele pasar más tiempo en fase 4, por ejemplo. Aquí os he puesto, aquí son aproximadamente 60, sí, en fase 4 pasamos, pero ya os digo que varía un poco, ¿vale? Hay veces que pueden ser 40, 50, ¿qué vais a decir? Sí. Hay veces que se pasa de manera directa alguna de las fases, pero en general se pasa por todas. A lo mejor es difícil de distinguir, porque a ver, estas fases son convenciones, ¿vale? Porque tú vas viendo el diferente tipo de actividad y según va apareciendo tú vas, mira, está en fase 2, pero el cambio es muy difuso. O sea, esto no hay de repente hay una transición de fase. Tú vas pasando, va bajando tu nivel de actividad y vas identificando fases. Puedes hacer una bajada muy rápida, ¿vale? Siempre se pasará, aunque sea un poquito por cada una de las fases. Otra cosa es que las puedas identificar bien. Sí, 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 hombre, el sueño profundo es fundamental, sí. Hombre, de hecho, cuando evitas o cortas el sueño, sobre todo en algunas de estas fases, es cuando más sensaciones de cansancio y más efectos se notan, tanto físicos como mentales. Ahora veremos algo sobre esto. ¿Algo más sobre ello? Sí. A ver, tengo 2 preguntas. La primera. Vale. Se dice, yo no lo sé, que si te despiertas, o sea, la alarma, al despertarte con la alarma, el despertarte de golpe es malo. ¿Por qué? No pasa nada. Absolutamente Cuando nada. te despiertas de la no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vale, hombre, otra cosa es que no te dejen dormir, ¿vale? Si te están despertando constantemente en mitad de una fase de sueño que precisamente tiene una función recuperadora física y también mental, pues a la larga, si te lo hacen muchísimo tiempo, pues terminas muy cansado. No es que te vayas a morir de ello ni te vaya a pasar nada, pero terminas muy cansado. Pero si tú tienes un sueño normal, tienes 4 o 5 ciclos y te despierta una alarma, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Eso es un despertar normal. Te puede despertar el sol, una alarma o cualquier cosa, un malestar corporal, por ejemplo. ¿Vale? Y la segunda pregunta, a ver, si dejamos el cuerpo que descanse sin luz, sin imaginar el cuerpo que esté sano, que esté todo, ¿en qué fase se despierta normalmente el cuerpo solo? Depende, es que no depende solamente es una buena pregunta en el caso de ausencia de estimulación, porque normalmente te despiertas pues, por la luz solar, por, yo qué sé, 100.000 causas, porque tienes cogidos unos biorritmos. Lo normal sería que te despertases en función de los hábitos de sueño que ya tengas. Es decir, si sueles dormir una serie de horas, normalmente tiendes a despertarte de acuerdo con esos horarios o de acuerdo con ciertos biorritmos. En ausencia total de estimulación, seguramente lo que ocurriría es que se irían desajustando poco a poco. Normalmente cuando te meten una cámara en la que no sabes si hay luz o día, en la que no hay prácticamente estimulación, se han hecho experimentos sobre eso. Lo que va ocurriendo es que vas perdiendo los ciclos diarios y te vas quedando dormido a horas que ya no sabes cuáles son, te vas despertando y durmiendo en diferentes momentos y además vas alargando los ciclos. O sea, ya no siguen el día completo porque ya no tienes referencias. Nuestros ciclos naturales son un poquito... No recuerdo bien si eran más largos o más cortos que el propio día, pero es el sol el que nos va regulando y va cortando, va haciendo de corrector de nuestros propios ciclos. Si estás en esa situación, pues se descontrola todo bastante. Sí, creo recordar que eran más largos y que el sol, pero
Sí, algo así. Es un poquito más largo, más corto. Entonces, si no tienes nada que lo corrija, se te van desacompasando poco a poco hasta que al final aquello pues, no tiene nada que ver con los ciclos naturales. Pero eso solo ocurre en situaciones en las que no tienes posibilidad de tener estimulación externa que corrija. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis los dos tipos de sueño. Los dos tipos de sueño importantes, ¿vale? Para lo que vamos a ver ahora. El sueño de ondas lentas, que es el que hemos visto de fase 4, sobre todo, que sería el que está regulado o que tiene como correlato una activación parasimpática del sistema nervioso autónomo parasimpático, y que el correlato cerebral es la sincronización del electroencefalograma. Y por otro lado, el sueño paradójico, o sueño MOR o sueño REM, como lo queréis llamar, ¿vale? En la que tenemos un patrón de actividad cerebral y fisiológico muy similar a la vigilia. De hecho, aumenta la actividad simpática del sistema nervioso. Aumento del nivel metabólico, pero a la vez, como os he dicho antes, una disminución del tono muscular. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se encarga nuestro cuerpo de evitar de que salgamos por ahí o vayamos dando patadas a todo Kiski porque estemos soñando que estamos. Bueno, aquí tenéis algunas, esto lo tenéis en el libro, ¿vale? No me voy a detener en ello, pero aquí tenéis algunas de las características, un resumen de las características que os he ido contando. Y aquí también tenéis un resumen de cuánto es el porcentaje de sueño paradójico, sueño REM, en función de la edad a lo largo del ciclo vital de los individuos. Veis que en los niños supone hasta el 50%. Sin embargo, en ancianos, 15%, 20% como mucho. Ahora veréis que esto tiene cierto sentido, porque el sueño REM está relacionado, o parece que su principal función es la reestructuración y el descanso cognitivo, mientras que el sueño de ondas lentas tiene más que ver con el descanso físico. Parece lógico pensar que los niños que están en pleno crecimiento cognitivo y de desarrollo de su cerebro, pues puedan tener un porcentaje de sueño REM mayor. Bueno, vamos con las funciones del sueño. Y por resumir, podemos dividirlo en dos partes. El sueño REM o sueño paradójico tendría que ver o permitiría una recuperación psíquica, recuperación mental, recuperación cognitiva y también reestructuración. Está muy relacionado con los procesos de memoria. ¿Vale? Uno de los momentos, o quizás el principal momento en el que se asientan las informaciones y el conocimiento o los estímulos que hemos recibido a lo largo del día es a través del sueño REM. De hecho, ahora lo vamos a ver, lo tenéis aquí. Hay bastante cantidad de trabajos de investigación que apoyan el hecho de que cuando estudias algún tipo de material, se recuerda mucho mejor o haces una prueba sobre ese material mucho mejor si entre medias o si después del estudio hay un periodo de sueño prolongado y reparado. Esto vale para los exámenes muy bien. Si vais a estudiar mucho, si vais a hacer mucho esfuerzo, lo ideal es que antes de un examen tengáis unas buenas horas de sueño reparador. Lo vais a hacer mucho mejor. Y esto está más que, no me gusta decir la palabra demostrado, porque no siempre puede encontrar evidencia contraria a ello, pero sí que hay mucho apoyo experimental sobre ello. Tenéis varios ejemplos en el libro de estudios, además relativamente recientes, en los que, por ejemplo, bueno, y sobre todo esto ocurre más aún con el contenido emocional. Aquellos contenidos de corte emocional, sobre todo emociones positivas y negativas más que ninguna, que se han recibido a lo largo del día, se recuerdan mucho mejor si entre medias ha habido una fase de sueño reparador, de sueño bien soñado, quiero decir, de sueño en el que has pasado por fase REM, que has dormido suficientes horas, etc. Aquí tengo varios ejemplos. ¿Sí? Porque muchas veces, bueno, también me pasa bastante, sueño cosas que tienen que ver con lo que he vivido durante el día. Sí, eso es lógico. O sea, es por eso que está restaurando. Esa es una de las principales hipótesis, es decir, muchas de las cosas que soñamos tienen que ver, cuando las recordamos, hay muchas cosas que no recordamos, pero suelen tener que ver con lo que hemos vivido a lo largo del día, informaciones que nos han llegado. Y teniendo en cuenta la función del sueño REM, sí que parece que hay una especie de reestructuración cognitiva y de reorganización tanto del material como de la información, y de asentamiento y de codificación de la información. Por eso tiene que ver con los materiales o con las cosas que se han vivido durante ese día. En general, todos los contenidos de los sueños tienen que ver con cosas que ya hemos visto, ¿vale? Si no está en el cerebro, si no está en nuestro cerebro previamente, no hay sueños sobre ello. Es decir, no se puede soñar el futuro.
ni se puede soñar algo que no hayas o que no tengas previamente en el cerebro. Lo que sí puedes es mezclar cosas que no tienen nada que ver, ¿vale? Como cosas que viste en una situación hace 10 años con otras que viste ayer. Pero cosas que no estén previamente, es decir, no vais a inventar una nueva categoría de animal que no hayáis visto nunca. Podréis mezclar varias, o podréis ver unicornios que ya sabéis lo que son, pero desde luego no algo que no haya estado nunca o que no hayáis tenido contacto con él. Sí. Yo creo que ya lo has dicho, pero si yo, por ejemplo, sueño esta noche con algo que me ha pasado hace 10 años, pero en estos 10 años no he soñado con eso. Nada, no pasa nada. Bien. A lo mejor simplemente a lo largo del día has tenido algún contacto con alguna información que tuviese que ver o que sea una clave de recuperación para información de hace 10 años o unas vacaciones. No, 10 años, digo 10 años como puede decir 3 meses. En el fondo sería lo mismo. Depende de la actividad que has tenido durante ese día, normalmente ocurre un tipo de sueños. Pero ya te digo que eso es muy caótico, porque el contenido de los sueños puede ser muy variado y puede activar diferentes zonas cerebrales, cosas que tienen que ver con lo que has visto ese día, que a su vez ejercen de claves de recuperación para otros. Y como hay poco control, pues aquello pues, se mezcla, se dispara y empieza a ver uno y a soñar uno pues cosas bastante raras. Pero en particular no tiene nada de mágico, básicamente es activación cerebral y como todos nuestros contenidos están en nuestro cerebro, pues cuando se activan pues surgen esas imágenes, esos contenidos conscientes, etcétera, etcétera. No tiene más. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, ya os he contado sobre el efecto sobre la memoria del sueño y de la ausencia de sueño. Y en general es bastante consistente, ¿vale? Siempre que realizas pruebas de memoria, es una primera fase de codificación y de almacenamiento en la memoria, pues listas de palabras, por ejemplo, listas de pares de palabras o detalles de escenas, siempre se recuerdan mejor después de un periodo de sueño que después de un periodo de vigilia. Si aprendes algo por la noche y haces una prueba por la mañana después de 10 horas, normalmente se recuerda mejor que si intentas recordarlo o haces o memorizas por la mañana e intentas recordar por la tarde sin haber dormido. Aunque pase el mismo número de horas, ¿vale? Se recuerda mejor normalmente. Y sobre todo con el contenido emocional. Bueno, eso en cuanto al sueño REM. El sueño no REM está más relacionado con la restauración física, con el descanso físico. Y de hecho rebota más, es decir, hay más cantidad de sueño no REM cuando estamos muy cansados físicamente. Sin embargo, cuando estamos muy cansados mentalmente, cognitivamente, porque hemos realizado una gran cantidad de tareas cognitivas, lo que suele rebotar, es decir, lo que suele aumentar, es el sueño. Esas dos clases de sueño. ¿Y qué pasa cuando nos privan del sueño? Pues lo cierto es que cuando nos privan de sueño ocurren cosas, pero ni de lejos son tan graves como a veces lo pintan. Porque la mayoría de las cosas que ocurren pues no son demasiado graves y además se recuperan muy rápido, que es lo curioso. Porque una de las cosas que también ocurren y que os habréis dado cuenta es que el sueño nunca se recupera del todo. Si tú te tiras 2 días sin dormir, luego no vas a decir, bueno, pues lo de hoy más de los 2 días, 24 horas de sueño seguidas. Duermes 12, 14, duermes 12 o 14 y ya está. Es decir, el sueño nunca se recuperan todas las horas de sueño. Se recupera una parte de esas horas y no necesitamos más. Eso también de las cosas curiosas. Necesitamos dormir para vivir, pero luego si nos falta sueño no hace falta que lo recuperemos todo. Hay bastantes fenómenos asociados. Bueno, aquí tenéis los principales efectos de diferentes periodos de tiempo sin dormir. Cuando uno se pasa 24 horas sin dormir, cosa que no es tan poco usual en la vida de mucha gente, por ejemplo, estoy pensando en gente que tenga que hacer guardias prolongadas y que a lo mejor se pueden tirar 24 o más horas sin dormir. Lo que suele ocurrir es primero que tiene sueño, evidentemente. Eso es lo que en el libro identifica como necesidad imperiosa de dormir. Todos los demás lo conocemos como tener mucho sueño. Y también cierta fatiga, los ojos se te cansan muy rápido, esa sensación de ardor de ojos y de tener que estar pestañeando muy fuerte porque tienes sensación como de picazón o de ardor de ojos. Bueno, pues esos son los primeros síntomas. Pero realmente no hay mucho más. Eso es lo que ocurre. Cuando ya pasas más tiempo, de 2 a 5 días sin dormir, sí, se pueden estar de 2 a 5 días sin dormir y más, empieza a haber alteraciones visuales, empieza a haber fenómenos de sueño dentro de la vigilia, es decir, microsueños, estar en vigilia y de repente caer en un sueño, normalmente en fase REM, y volver a despertar. Microsueños durante la vigilia. De hecho, cuando se pasa mucho tiempo, eso ocurre muchísimo. Es decir, personas que llevan mucho tiempo sin dormir empiezan a entrar es una medida bastante defensiva de nuestro cuerpo, empiezan a entrar en periodos de sueño muy cortos,
¿vale? Como para intentar dormir un poco y descansar un poco y volver otra vez a despertarse. Estos fenómenos ocurren bastante, sobre todo a partir de los 5 días de estando sin dormir. Y empiezan ya a aparecer problemas cognitivos, problemas de lectoescritura, problemas en el tiempo de reacción, por ejemplo, mayor tiempo de reacción y una menor capacidad para procesar, es decir, menor velocidad de procesamiento. Esto influye sobre todo pues, a procesos como la conducción o manejo de mercancías peligrosas, es decir, las personas que llevan tiempo sin dormir, pues hay que tener en cuenta que van a tener un rendimiento cognitivo menor. Y eso es uno de los grandes problemas en los trabajos que exigen tanto tiempo. Si vienes a un médico de guardia 24 horas sin dormir y le viene una urgencia para operar, el cirujano que esté de guardia le viene una urgencia para operar, en ese momento su habilidad para realizar la tarea pues va a ser muchísimo menor. Primero va a ser más lento. Segundo, le va a costar mucho más la coordinación fina entre el ojo y la mano. Y además va a tener problemas de atención, incluso problemas para tomar decisiones de una manera. No es nada grave en la vida real, en la vida normal nuestra, pero en determinadas tareas puede ser problemático, por eso hay que tener bastante cuidado. Y bueno, y cuando uno lleva más de 5 días sin dormir, pues la cosa ya se desata. Empieza a tener delirios, alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Aquello se empieza a parecer un poco a la esquizofrenia incluso. Se soluciona rápido, duermes y se acabó. Pero a partir de ese tiempo empiezan a aparecer ya síntomas más severos. Curiosamente, los síntomas cognitivos no van a mucho peor. Es decir, hay un cierto deterioro, pero no es tan salvaje como uno puede pensar. No se queda hecho uno un vegetal. No, sigue pudiendo hacer bastantes cosas, aunque le cueste un poquito más. Pero es verdad que es problemático, pero no en tareas normales. Bueno, aquí tenéis... Sí. Sí, luego, claro, por supuesto, cuando uno no duerme lo que debe dormir, duerme poca cantidad de horas, eso empieza a afectar a otras cosas, no solamente al propio cansancio o problemas cognitivos, sino que también afecta a tu sistema fisiológico, empiezas a segregar ciertas cantidades de hormonas, cortisol, etcétera, etcétera, parecidos a los síntomas del estrés o de la ansiedad, y termina afectando a tu salud, por supuesto. De hecho, ya os conté, ¿no? Las personas que, hay trabajos sobre ello, las personas que trabajan por la noche o que trabajan a turnos rotativos, variables, suelen tener una esperanza de vida menor. O sea, hay menor esperanza de vida. No os asustéis si trabajáis por la noche, eso no quiere decir que se vaya a morir todo el mundo antes. Simplemente que de media, si llevas toda la vida o si has estado mucho tiempo trabajando de noche o en turnos rotativos, pues ven que esas personas mueren antes. O sea, tienen menos esperanza de vida, un par de años de esperanza de vida. No sé ahora mismo los datos exactos, pero tienen menos esperanza de vida. Sí. No, porque realmente bueno, consecuencias negativas las que pueden derivar sociales, es decir, que duermas tanto que no puedas ir al trabajo o que no puedas hacer cosas. Pero físicas no, porque además si uno no tiene más ganas de dormir se despierta. Es decir, que eso no habría ningún problema, no tendría por qué haberlo. A no ser que haya una patología de fondo, que eso sea por otra cosa, ¿vale? Si hay otra patología que provoca un sueño muy prolongado y que no haya ningún tipo de actividad, pero el problema es la otra patología. Pero si de manera natural tú estás acostumbrado a dormir 10 horas en vez de 8, no hay ningún problema. No tiene por qué afectar a la velocidad o a la manera en que te desarrollas en tus conductas, ni conductas más lentas, ni procesamiento cognitivo más lento. No tiene por qué haber. ¿No? Yo conozco gente de todo, gente que te duerme 12 horas al día y gente que duerme 6. Y normalmente están mejor de salud los que duermen 12 que los que duermen 6. Parece que es mejor dormir de más porque suelen tener menos estrés y eso quiere decir que tienen más tiempo. Dormir 12 horas es un síntoma bueno, de que pues, no tienes demasiadas cosas que hacer. Sí. Una vez sí que tenía ahorras, que digo, oye, he dormido más horas de las que debía, como 12 o algo así, y no me sentaba bien. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Es decir, que tú duermas demasiadas horas y te quedes con una activación más baja, eso puede ocurrir, pero no tiene ninguna consecuencia a largo plazo, a eso me refiero, ¿vale? Simplemente es esa sensación, igual que cuando uno se duerme la siesta, duerme más de lo normal, en vez de despertarse en las fases 1 o 2 o fase REM, que es cuando se suele despertar, cuando uno se echa la siesta, se despierta en fase 4 y va todo el día a arrastrar. Eso sí puede ocurrir, pero no tiene ninguna consecuencia negativa, al menos que yo conozca, a largo plazo. ¿Vale? Bueno, esto es lo mismo que os he explicado, pero es la imagen que tenéis en el libro, ¿vale? Podéis verlo, ahí tenéis un resumen aproximado de todo esto. ¿Y qué ocurre con el sueño posterior cuando privamos de sueño? Cuando privamos de manera selectiva el sueño. Bueno,
Pues privar de manera selectiva el sueño significa que no eliminamos el sueño de manera completa, no impedimos a la persona que duerma, sino que no le dejamos dormir en determinadas fases. Estos son los experimentos más puñeteros que hay, ¿vale? Normalmente siempre son voluntarios, lógicamente, a no ser que quieras torturar a alguien, que es un método de tortura bastante eficaz, por cierto. Esto se suele hacer bastante. De hecho, uno de los métodos de tortura más utilizados es precisamente no dejar a la gente dormir. Despertar, no dejar a la gente dormir, sino dejarle dormir y pasado un corto periodo de tiempo despertarle. Y volver a dejarle dormir y pasado un corto periodo de tiempo despertarle. Que eso es lo que realmente te machaca. ¿No? Porque si estás sin dormir, pues más o menos aguantas. Pero que caigas dormido y a los 10-15 minutos te despierten, bueno, causa un efecto, sobre todo mental, bueno, y físico también, tremendo. Bueno, pues eso es privación selectiva de sueño. Y se han investigado dos tipos de privación selectiva de sueño, como los dos grandes tipos de sueño que hemos visto. La privación en fase 4, el sueño profundo, restauración física, y la privación de la fase REM. Esto se hace con voluntarios, básicamente se les pone un electroencefalograma, se les pone en una unidad del sueño y cada vez debe ser el mejor trabajo del mundo. Cada vez que llega alguien a la fase 4 o algo, ¡pam!, le despiertas. Tiene que ser súper satisfactorio estar allí despertando gente. Ese creo que sería el trabajo soñado de cualquiera, ahí chinchando. Bueno, en serio. Cuando privas de la fase 4, es decir, cuando eliminas el sueño no REM, el sueño reparador, el sueño de ondas lentas, el sueño profundo, lo primero que hay es un efecto rebote. A la noche siguiente o la próxima vez que vas a dormir, duermes más tiempo del normal del que tú estás acostumbrado en fase 4. Si duermes en total, pongamos 3 horas y media de fase 4, me lo estoy inventando, cada persona tendrá su valor, pero más o menos podría andar por ahí 3 horas y pico, pues aumentaría el tiempo que duermes en fase 4, la proporción de tiempo. No tanto el tiempo total, porque a lo mejor duermes menos horas o más horas que en otros días, pero sí la proporción. Si era del 40%, pues ahora pasa a ser del 50 o del 60. Lo que también ocurre es que tienes una sensación de malestar físico muy acusada. También en muchas ocasiones esa sensación de malestar que tenemos de no haber descansado se deriva de que a lo mejor no hemos dormido bien o que no hemos tenido suficiente descanso reparador en fase 4. Esto ocurre muchas veces, porque por la noche ocurren muchas cosas de las que no nos damos cuenta. Quizás tengamos microdespertares o quizás tengamos algún tipo de problema que nos impida pasar por la fase 4 del sueño o un sueño muy agitado y eso hace que luego nos despertemos hechos polvo porque no hemos tenido un sueño reparador, a pesar de que tenemos la sensación de que no nos hemos despertado. No hace falta despertarse para no tener un sueño reparador. Podemos no pasar por las fases normales del sueño durante el tiempo necesario a pesar de que tengamos la sensación de que hemos dormido muchas horas. Una cosa es horas dormidas y otra cosa es sueño reparador. Casi mejor dormir 6 horas bien dormidas, con ciclos completos y adecuados, que dormir 10 horas, pero que no llegues nunca a pasar por los ciclos completos o que haya algún problema. Puede ser por un dolor, por ejemplo, o puede ser por apnea del sueño. Es muy típico la apnea del sueño. La apnea del sueño evita el descanso reparador porque básicamente estás teniendo microdespertares continuos de los que no te das cuenta, de los que no eres consciente, que te impiden descansar, impiden que bajes a la fase 4 y que estés el tiempo suficiente. Te haces o te despiertas sin darte tu cuenta, vuelves otra vez al principio, intentas otra vez bajar, vuelves a tener otra apnea, vuelves al principio y eso también machaca bastante. ¿Y qué ocurre cuando privamos de fase REM? Pues algo en algunas cuestiones similar y en otras un poco distinta. Primero, el mismo efecto rebote, ¿vale? Se recupera, aunque no todo, igual que con la fase 4, se recupera parte del sueño. Si no has podido dormir lo suficiente en fase REM durante una noche, la noche siguiente pasas más proporción de tiempo en fase REM. Es decir, parece como que tu cuerpo necesita más reestructuración y reorganización cognitiva. Pero además también pasan más cosas. En general hay un deterioro del recuerdo y de la memoria, sobre todo de los eventos que tienen carga emocional. Se pierden memorias y se tiene peor capacidad memorística para eventos, sobre todo de corte emocional. Cuando privamos de fase REM. Más dificultad para asimilar ciertas emociones y para organizar ciertas emociones como la ansiedad y los estímulos ansiógenos cuando nos enfrentamos a ellos. También tiene que ver con la reorganización y la reestructuración y la reparación cognitiva que tiene durante esa fase del sueño. Además del efecto rebote, lo que suele ocurrir es que a la noche siguiente empiezan a aparecer características del sueño REM durante fases que no le corresponden. Estás en fase 4, en sueño profundo, y de repente aparece una ráfaga de ondas así súper rápidas, como si fuese sueño REM, aunque estés en otras fases. Es decir, tu cuerpo intenta recuperar esa parte del sueño que has perdido. Y eso incluye
incluso vigilia, incluso durante la vigilia. Si te ponen un casquito de EEG, se ven fases o actividad del cerebro que recuerda a la de la fase REM en situaciones en las que no correspondería tener esa fase. Esto también indica que es bastante importante y que nuestro sistema, nuestro organismo tiende a recuperar esa parte del sueño lo antes posible. Sí, a veces si llevas mucho tiempo sin dormir, entras en fase REM en plena vigilia. Ahí puede haber microsueños, como una especie de periodo de ausencia, pero sí, así, directamente. De hecho, cuando llevas muchos días sin dormir y te duermes, pasas directamente a la fase REM. Suele ocurrir, o con una transición muy rápida, es decir, pasa una transición muy rápida y de repente a fase REM. Fijaros, es bastante necesario. ¿Cuáles son los efectos generales de ambos, de las privaciones selectivas y de la privación total? Bueno, pues en el sistema nervioso central, lo primero es los déficits cognitivos, ya los hemos visto, ¿no? Sobre todo de memoria, tiempo de reacción, etc. Pero también hay alteraciones del apetito y también una mayor labilidad emocional, un mayor cambio emocional, una mayor inestabilidad emocional. Además, si uno se pasa mucho tiempo sin dormir o durmiendo muy mal, empieza a deprimirse el sistema inmunitario. El sistema inmunitario empieza a funcionar peor. Esto tiene que ver mucho con la actividad del sistema simpático, cortisol y otras hormonas, muy relacionado con lo que ocurre en periodos de ansiedad prolongada. Y lo mismo ocurre con el sistema endocrino. Empieza a haber alteraciones del sistema endocrino. En particular, una disminución de la sensibilidad a la insulina. Las personas que duermen muy mal o que tienen problemas de sueño suelen tener una mayor predisposición a la obesidad y a otras enfermedades endocrinas. ¿Vale? Os hablo ya de problemas graves, no de que un día no puedas dormir, ¿vale? Sino de problemas bastante graves de sueño y continuados. Bueno, vamos con los casos curiosos. Récord sin dormir. Pues el récord oficial lo tenía este señor que se llama Randy Garner, que con 17 años de edad y siendo estudiante se presentó voluntario para un estudio de este tipo y se tiró 11 días y 25 minutos sin dormir. Por supuesto con ayuda, ¿vale? Nadie se tira 11 días sin dormir sin ayuda. Había dos sinvergüenzas que estaban, como me gustaría, es el trabajo soñado, despertándole cada vez que cerraba los ojos, ¿vale? Y se tiró 11 días y 25 minutos sin dormir hasta que ya no aguantó más y que haya dormido, aunque le agitases, aunque le pusieses boca abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque te hagan eso, no te vas a morir de sueño, al final caes dormido, ¿vale? Como de que el cansancio es extremo, te terminas durmiendo. Si no hay una patología como la que vamos a ver ahora, morirse de sueño es prácticamente, por no decir, quitando prácticamente, totalmente imposible, ¿vale? Pero parece, yo no sé si esto será muy oficial o cómo se hizo, ¿vale? No tengo mucha información de ello, que este tipo, Tony Wright, se tiró 266 horas sin dormir. Que no sé si habéis hecho los cálculos, son como un poquito más, ¿no? Sí, 2 horas más. Batió el récord por un par de horas. Pero no tengo mucha información sobre ese caso. La verdad es que solo lo he buscado y parece que está ahí. Pero bueno, veis que más o menos en torno a los 11 días, con ayuda, es decir, con alguien que te despierte, se puede tirar uno sin dormir. Bueno, es una barbaridad, lógicamente, pues mira la cara de este pobre chaval, que yo creo que envejeció 20 años de un tirón. Pero bueno, me imagino que la recompensa de estar en los Guinness, en el Guinness de los récords, pues le valdría para... Bueno. Intenta estar, no creo que sean los 11 días así, pero llegará un momento en que ya se quede sentado y además aquí estaban monitorizando su actividad para evitar que entrase en sueño y para ver que él no entraba en ningún momento en fases de sueño. No sé exactamente cómo se realizó, yo no creo que estuviese los 11 días ahí, porque imagínate. Él haría su actividad, de hecho tendría, lo que pasa es que me imagino que iría siempre acompañado, no sé exactamente cómo lo hicieron, ¿vale? De hecho, me preocuparé de... Dos amigos, ¿no? Dos amigos le acompañaban. Me imagino que serían estos dos, de hecho. Sí, claro. No, me imagino que prescindiría para el experimento de todas sus actividades normales y simplemente pues, estaría en reposo. Pero ya os digo que son estudios poco controlados, son más curiosidades que otra cosa, porque ya ves tú, lo que aporta el conocimiento es saber que aguantas 11 en vez de 10 días, pues tampoco es demasiado. Es curioso y también tiene cierto interés investigador en saber qué procesos ocurren dentro del cerebro y cómo se va deteriorando cognitivamente ciertas actividades o ciertas conductas, pero más allá de eso, tampoco. Bueno, esto sí que es preocupante. Aunque ya os adelanto que es una enfermedad autosómica dominante, lo cual quiere decir que es hereditaria, que está asociada a un prión específico
y asociado también a una alteración de un gen autosómico. Y, por supuesto, es hereditaria y es familiar, por eso se llama insomnio fetal familiar, porque se hereda de padres a hijos. No en todas las situaciones, porque es un gen recesivo, ¿vale? Pero sí que hay una cierta probabilidad de que si los padres lo tienen o uno de los padres lo tiene, pues lo pase a los hijos. Y esta sí que es una enfermedad mortal. Es una enfermedad degenerativa, es decir, no aparece, lógicamente, si apareciese desde el inicio, desde que naces, pues morirías en pocos días. Además, un niño tendría, fijaros con lo frágil que es un niño, por lo poco que aguantaría. De hecho, lo que suele aparecer, pues suele dar los primeros síntomas, como otras enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, como el Parkinson, pues empieza a dar síntomas entre los 36 y los 62 años. Y la progresión dura entre 8 meses. Y fijaros, 72 meses, que son ¿cuántos? 5 años, ¿no? Más o menos, sí, algo más, 6 años. 6 años. Sí, 6 años, 6 años. Hasta 6 años pueden estar en este periodo. Fijaros cómo evoluciona. Es típico patrón de enfermedad neurodegenerativa. Primero, alteraciones en la vigilia. Alteración del sistema nervioso simpático, empiezas con ciertos síntomas como fiebre, sudoración, taquicardia, es decir, parece que tu sistema nervioso simpático se está alterando, se está activando de más o está teniendo variaciones muy grandes en su activación. Después empiezas a perder sueño, empiezas a sufrir de insomnio, pierdes cierta parte del sueño reparador, del sueño REM, del sueño de ondas lentas también, y empiezas a tener un incremento de la actividad del sistema nervioso, mayor todavía que la que habéis visto aquí, que las alteraciones. Y mucha somnolencia durante el día. Hasta aquí parece simplemente un problema de insomnio, ¿no? En la siguiente fase se pasa a lo que se denomina el estupor onírico. Durante el día, es decir, cuando estás despierto, empiezan las personas que sufren este síndrome a tener una serie de movimientos espasmódicos raros, movimientos complejos, patrones de activación y de conducta muy raras, que son muy parecidos a los contenidos que tiene la gente en los sueños, es decir, que se relacionan con los contenidos de la gente en los sueños. Empiezan, de hecho, a tener ese tipo de conductas como de sueño, pero cuando están despiertos. Pueden durar segundos o incluso minutos. Y por último, empiezan a tener fallos graves de memoria. Ya sabéis, si no se puede dormir fase REM, pues empiezas a tener problemas cognitivos, también de atención, estados confusionales, es decir, como si estuviesen ausentes. Esas son las fases por las que pasan. De manera conductual, es decir, esos son los correlatos conductuales, lo que uno observa. Por supuesto, acaban en la muerte siempre, ¿vale? Este síndrome acaba siempre en el fallecimiento de los pacientes. ¿Pero qué ocurre con el registro del sueño? Porque, claro, estos pacientes se investiga mucho de lo que está ocurriendo en su cerebro, lógicamente. Eso es un patrón de actividad muy interesante para la ciencia y muy necesario para saber qué está ocurriendo y para otras patologías. Bueno, pues lo que ocurre primero es que se reduce el sueño. Pasan desde el sueño normal hasta pocos minutos de sueño en las fases finales terminales de la enfermedad. Después, desaparece la transición de la vigilia al sueño. Esa transición por la que pasamos todos de relajación, pues pasan de estar despiertos a completamente dormidos instantáneamente. Además, tienen episodios raros de algo que se parece al sueño REM durante esos pasos, durante el sueño y también durante la vigilia. Pero curiosamente con actividad motora. Fijaros que en la parte del sueño REM no había actividad motora, no podía verla, porque ya se encargaba nuestro cuerpo de que no lo hubiese. Pues tienen esa misma actividad REM, pero con actividad motora total. No se segregan esas sustancias que evitan que haya actividad motora. Y por último, se desorganiza completamente el patrón de sueño, todos los patrones fisiológicos, el sistema nervioso autónomo, sus ramas simpática y parasimpática, también la actividad cerebral durante el sueño y durante la vigilia, se desorganiza todo, hasta que al final se pierde completamente el sueño y lo único que queda son unos breves episodios de sueño REM inmediato, seguido de sueño delta, que a lo mejor duran segundos o minutos, cada vez va peor hasta que al final la persona pues, fallece o por completo agotamiento o por un fallo multiorgánico o Dios santo. Ya os digo, es una enfermedad que es hereditaria, hay muy pocos casos en el mundo, poquísimos. Curiosamente, gran parte de ellos están en España. Si no recuerdo mal, en el País Vasco, donde hay un gen por ahí de algunas familias que circula y que provoca la mayor parte de los casos. Yo creo que no había más de 30 casos en todo el mundo, ¿eh? Y que casi un tercio de ellos, o más de un tercio de ellos, estaban en España, en el País Vasco. Curiosamente es fácil saberlo, porque evidentemente lo sabes porque tus padres lo han tenido y alguno ha muerto de ello.
Y lo normal, el único tratamiento que existe es recomendar a las personas que cuando se hacen, porque muchos descendientes no lo tienen y no fallecen, porque como es recesivo no tienes por qué desarrollar el trastorno en todas las ocasiones. Lo que se recomienda a las personas que tienen probabilidad de tenerlo, pues básicamente es no tener descendencia para evitar que puedan pasarlo a sus hijos, igual que se hace también con otras enfermedades de este tipo, como el Huntington o como algunas otras enfermedades. Aquí tenéis pues, es un fenómeno curioso. Curiosamente, yo me enteré de esto aquí en clase, porque yo no sabía que existía. Me lo dijo un alumno, una alumna hace unos años y desde entonces lo hemos metido aquí, porque la verdad es que es bastante interesante. Yo no lo desconocía, yo siempre además lo preguntaba, digo, yo sé que en ratas hay trastornos y se puede lograr que muere una rata a través de lesiones en el cerebro por no dormir, porque no pueda dormir. Pero en humanos yo lo desconocía, me enteré del trastorno este pues hace pocos años. Bueno, ¿qué hora es? Sí, paramos 5 minutillos, ¿vale? Muy poquito tiempo, que si no nos da tiempo a ver lo siguiente. Pero al cuarto empezamos. Eso es 10. Sí. No tiene por qué, no tiene por qué. Es verdad que en el País Vasco siempre se ha hablado del RH como una de las características de la población vasca. Bueno, hay mucha controversia al respecto, pero también es verdad que depende mucho de la endogamia de las poblaciones. Es decir, cuando hay esas concentraciones de genes específicas, tanto de este tipo como de otros, pues normalmente son comunidades que han sido más endogámicas, que se han reproducido más entre ellas. Y eso, cuando ocurre eso, pues suelen ocurrir este tipo de cosas. De hecho, hay un pueblo, no sé si es en Colombia o dónde es, no recuerdo ya ahora, pero que es muy interesante desde el punto de vista científico y van todos los que están interesados en investigar el Alzheimer allí, porque como ha sido una comunidad endogámica durante toda la vida aislada del resto del mundo, pues tienen unas tasas de Alzheimer altísimas, prácticamente toda la población tiene Alzheimer. Entonces, pues van allí a investigar, porque no han salido de ellos, todos se reproducen entre ellos, así que afloran una gran cantidad de enfermedades genéticas. Eso en comunidades endogámicas suele ocurrir, cruzan entre ellos cuando pierdes la variabilidad genética, es decir, cuando pierdes la diversidad genética, es cuando ocurren ese tipo de cosas. Eso ocurre siempre. Siempre que no hay diversidad, de hecho, por eso la reproducción sexual es una salvaguarda ante ese tipo de enfermedades, porque normalmente aumenta la diversidad genética y evita que haya enfermedades de ese tipo. Vamos a ver un segundo que habláis por aquí por el chat. Voy a aprovechar el tiempo este. Pues el exceso de sueño no tiene por qué dañar el cerebro. O sea, en general, porque es difícil. No tendría por qué. Es que no hay ninguna razón para pensar por qué. Porque a no ser que estés teniendo un exceso de sueño por una medicación, que tenga que ver el daño con la medicación o algo de eso, pero si no, no tendría por qué ocurrir. Decís también que hay una comunidad endogámica en Estados Unidos que les generó un tono azulado en la piel. Pues seguramente, sí, es que las comunidades endogámicas, las que son más endogámicas de lo normal, suelen generar ese tipo de mutaciones, de variaciones, también de problemas genéticos asociados precisamente a la endogamia. Si duermes con los ojos abiertos, yo no sé si podrá alguien dormir con los ojos abiertos. Ahí me pilla, sí, es exactamente lo mismo, pero la verdad es que se te resecan los ojos y los bajan. Los borbones antiguos. Sí, efectivamente, los borbones y antes las comunidades que eran muy endogámicas, que les ocurría. Ya os digo, hay muchos pueblos por ahí aislados que les ocurre esto. También puedes encontrarlo incluso en civilizaciones europeas, incluso en los pueblos de España, más pequeños, que suelen ser bastante endogámicos, pues pasaban bastante enfermedades o trastornos genéticos de una otra generación, incluso predisposiciones para ciertas enfermedades. Pues eso no lo sabía, fíjate, lo de los ojos entreabiertos. Claro, será entreabiertos, ¿no? Porque si no es verdad que se resecan mucho los ojos y hay un reflejo que haría que los cerrasen. Así que será entreabiertos para que mantengan la humedad de los ojos. Me imagino que tendrá que ver con eso. Pero eso yo sí que no lo he visto, es curioso, es bastante curioso. Porque eso le pasa a mi perro, también le pasa, que verme con los ojos entreabiertos es bastante curioso de ver. Yo como no me he visto, no sé si lo... un poco de mal rollo, ¿no? Bueno, chicos, damos un par de minutos, ¿vale? En un par de minutos continuamos.
A mí me tocó de episodios interpersonales Sí. se supone como que te aprovechas del sueño. No, esos son mitos. Esos son mitos, sí, sí, son mitos. Son mitos. Eso lo hacían los indios, pero para otra cosa. Para evitar que te quedases dormido y te despertases a una hora determinada, bebes mucha agua y así, como te va a entrar ganas de ir al baño en ese caso, no de ir al campo, en el caso de los indios, pues lo hacían para evitar o para no quedarse dormidos o por si tenían que despertarse por alguna razón o algo. Bueno, los indios y muchas comunidades, es un método muy tradicional para despertarte. En vez de despertador, bebes mucha agua y así te despiertas. Y si tienes miedo de quedarte dormido, es la mejor manera. Te bebes bastante agua antes de dormir y te aseguras que no te vas a quedar dormido. Eso es seguro, segurísimo. Otra cosa, el día 22 jueves de diciembre hay una pequeña celebración aquí en el Estado de Comunidad. Porque no es lectivo, pero sí es algo. A ver, yo estoy mirando, no recuerdo yo ahora. El 22 no es lectivo, no hay clase, ¿no? Hay celebración aquí. Sí, la celebración que hacen aquí en Coslada. Sí. Sí, sí. Sí, informarán desde secretaría, me imagino, ¿no? Informarán desde secretaría. Sí. Lo típico. No, fenomenal. Sí, sí. Bueno, chicos, continuamos. No se han enterado, pero se enterarán. Les mandarán, si no, ya se lo diré yo antes en la última tutoría, que se celebra aquí, siempre hacen una pequeña fiestecilla. Y si no recuerdo mal, también a final de curso. En verano también. Sí. Sí. Bueno, chicos, continuamos. Nos queda hablar del último motivo, del sexo. Ya sabéis que la motivación sexual... Espera, que están escribiendo, a ver si me estoy perdiendo algo. No me digas, está... Sí, si necesitáis algo, si necesitáis que pare la clase, decídmelo, ¿vale? No sé si cómo estarán. ¿Habéis hablado con la gente de... ¿Habéis hablado con la gente de aquí? Vale, espera, dame un segundo. Sí, algo le habrá pasado. Espera, pues dame un minutillo más, ¿vale? Hay que ser una persona algo sensible. Bueno, ¿qué tal los chats de WhatsApp? ¿Les va bien? ¿Les va bien? Yo no. Pero detrás de mí hay más gente ahí. Otras compañeras y otros compañeros que aunque no escriben, me avisan, oye, mira que me han preguntado esto, oye, tal, y a lo mejor muchas cosas no las sé, y ellos las buscan en otro chat, en Telegram, en otros temas, y gente que ha terminado ya la carrera y dice, oye, pues mira, esto diles esto, diles lo otro. Pero sí, tengo tiempo y como tengo tiempo, las dos más importantes que debéis dedicarle a todo equipo es fundamentos de psicobiología, que sé que algunos lo lleváis y tal, y aprendizaje. De hecho, yo creo que el primer año será dos semanas que se tranquilice y si vemos que sigue igual. Perdonad, chicos, por la interrupción. Bueno,
ahora sí que vamos, parece que no quieren que hablemos de sexo. Parece que hay problemas para... Bueno, ya sabéis que la motivación de sexo es la última o el último de los motivos innatos que vamos a ver. Ya sabéis que tiene que ver con la supervivencia de la especie y no con la supervivencia específica del individuo. Y es decir, que no tiene que ver con la supervivencia o con el desarrollo ontogenético, sino con el desarrollo, sobre todo, filogenético, es decir, el desarrollo de la especie. Bueno, además de ser una motivación innata, la motivación sexual es un reforzador muy potente, es decir, sirve como premio. Es un premio muy potente, es decir, refuerza la conducta. Si uno, tras una conducta, obtiene reforzamiento sexual, normalmente esa conducta se refuerza. Igual que el hambre, o igual que la comida, o igual que la bebida, exactamente igual. Funciona como reforzador. Y si lo pensáis, tiene sentido desde el punto de vista evolutivo. Si el sexo o la conducta sexual fuese algo desagradable, pues nos hubiésemos extinguido hace muchísimo tiempo. Precisamente el hecho de que sea agradable y un potente reforzador, pues es lo que mantiene la especie en funcionamiento. Bueno, en animales y en humanos el ciclo sexual está regulado de diferentes maneras. De hecho, en animales depende casi completamente de dos cosas. Una, de los ciclos o de las hormonas sexuales, los ciclos de hormonación o de las cantidades de hormonas sexuales, y también de otra cosa muy importante, del ciclo reproductivo de las hembras. En animales, excepto en el ser humano, la mayoría de las relaciones sexuales o de la actividad sexual está regulada por el ciclo reproductivo de la hembra. Lo habéis podido ver también en vuestras mascotas, el celo de los perros y otro tipo de cosas, ¿vale? Que básicamente queda regulado por ese ciclo reproductivo. Pero en seres humanos la cosa funciona un poquito distinta. En primer lugar, hay cierta regulación hormonal, lógicamente, ¿vale? Son ciertas hormonas las que regulan el deseo, el impulso sexual y también la organización de los caracteres sexuales durante el crecimiento. Pero, sobre todo, está determinado por procesos de aprendizaje, aprender qué tipo de conductas son adecuadas y no, qué tipo de conductas son placenteras o no, y también por factores sociales y culturales que determinan la manera en que esas conductas se llevan a cabo en cada una de las sociedades, que aprueba unas y no otras, que enseña una y no otras, o que incluso por aprendizaje vicario ve unas y no otras. Podéis pensar, por ejemplo, en las sociedades actuales, pues en el cine porno o en otro tipo de actividades sexuales de las que podemos aprender gran cantidad de conductas y no tienen que ver específicamente ni con cuestiones hormonales, ni incluso con actividades que puedan asemejarse a las que hay normalmente, sino que son pues, una especie de idealización o de cuestión cultural específica. Bueno, estos son los tres componentes principales que determinan la conducta sexual en humanos. De hecho, en humanos no es el motivo reproductivo el principal desencadenante de la conducta sexual. En general, el principal desencadenante de la conducta sexual en humanos es el deseo, es el placer. Es una conducta que sea... Fijaros cómo los motivos innatos también se pueden o tienen una gran influencia del aprendizaje, de las cuestiones sociales y también se convierten en actividades que no tienen que ver con su objetivo original, el objetivo de reproducción, sino que terminan convirtiéndose y estaba la pobre chica en una crisis de ansiedad bastante gorda y no sé si estará, bueno, están con ella, tampoco se puede hacer nada, si vemos... Ya me imagino, es que no he querido tampoco agobiarla demasiado porque estaba allí con otra de las chicas y estaba hablando con su madre y no hemos querido agobiarla demasiado, más bien dejarla que se desahogue y ver si bueno, pues si vienen a recogerla o si necesita algo, pues ahora vemos. Bueno, como os decía, el principal determinante, pues al final es el deseo, el placer. La conducta sexual humana se ha convertido en algo que está más relacionado con el placer o con la búsqueda de placer o de conducta sexual que con la reproducción. Bueno, aquí tenéis cómo se regula la conducta sexual tanto en humanos como también en otros animales. A nivel periférico, la manera en que se controla es a través de los ovarios en las mujeres y los testículos en los... La madre mía, te está preocupando. Y los testículos en los hombres. ¿Qué es lo que hacen esas hormonas o esas sustancias que se segregan al torrente sanguíneo? Pues básicamente tienen un efecto activador sobre el sistema nervioso. Hacen que aparezca el deseo sexual. A nivel central, los núcleos implicados en el deseo sexual
son el hipotálamo ventromedial. Esto se ha visto sobre todo en animales. Y ciertos reflejos medulares a nivel de la médula espinal están relacionados con la conducta consumatoria, es decir, con el hecho de la activación sexual o con las conductas consumatorias, sobre todo en animales que no son el ser humano, donde la conducta es bastante más compleja. En los humanos, de hecho, parece que hay otras zonas que están más implicadas. Más que zonas como el hipotálamo, son los lóbulos temporales los que parecen más relacionados con él. Y, por último, podéis ver lo que hemos dicho antes, que tiene cierta independencia del control hormonal. Bueno, ¿cómo influyen las hormonas sexuales en la conducta sexual? Pues tienen dos efectos diferenciados. Son bastante sencillos. Aquí tampoco me voy a extender demasiado, porque básicamente es algo que habéis visto en las clases de biología y en otros 1000 millones de clases a lo largo de vuestra vida, tanto en el instituto como en otras asignaturas de la carrera, en los fundamentos fisiológicos de la conducta, por ejemplo. Dos efectos. Un efecto organizador, es decir, las hormonas sexuales determinan el sexo biológico. Por un lado, el crecimiento o la aparición de los caracteres sexuales primarios y también, por otro lado, la de los caracteres sexuales secundarios un poco más adelante. Ese es el efecto organizador, que normalmente es irreversible, es decir, una vez que ejercen su efecto, ese efecto no desaparece, a no ser que se haga un tratamiento contrario, por ejemplo, los tratamientos de cambio de sexo, en el que se utilizan precisamente las hormonas para generar un efecto contrario. Pero si no, de manera natural son irreversibles y simplemente organizan los caracteres sexuales primarios y secundarios de las especies. Por otro lado, también tienen lo que hemos visto antes, un efecto activador. Un efecto que básicamente consiste en desencadenar las conductas sexuales. Normalmente estos efectos son reversibles, es decir, dependen de la cantidad de hormonas y de las situaciones, pues dan lugar a unos efectos a otros. Y lo producen durante todo el año. Básicamente este es el efecto hormonal o la manera en que las hormonas controlan la conducta sexual. Yo os digo que esto es mucho, sobre todo esta parte de aquí, es mucho más importante en animales. En humanos, lo más importante serán los determinantes aprendidos y socioculturales del sexo. Y ya os digo que es uno de los reforzadores más poderosos. De hecho, por aprendizaje asociativo podemos, y de hecho ocurre, sentir excitación sexual hacia un montón de objetos o de estímulos del entorno. Habréis oído hablar de parafilias, ¿no? Y de diferentes fetichismos, etcétera. Pues básicamente es una asociación entre ciertos estímulos y el placer sexual, que suele ocurrir pues, por aprendizaje asociativo. De hecho, se han hecho un montón de experimentos sobre esto. Por ejemplo, aquí en experimentos con ratas se puede conseguir asociar ciertos lugares, olores, estímulos a la excitación sexual. En humanos no se ocurre muchísimo. Generalmente se asocia la excitación sexual por los lugares como discotecas, como lugares de marcha, música, animación y todo eso. Casi todo el mundo los asocia a eso y de hecho están relacionados con un mayor nivel de conducta sexual y es uno de los grandes determinantes de que eso se vean percibidos como estímulos que sean reforzadores. Bueno, lo mismo ocurría en otro tipo de experimentos. En humanos, pues esta conducta fetichista también se indujo, asociando botas a mujeres desnudas. De hecho, este tipo de experimentos también han tenido su lado oscuro, porque lo habréis visto en algunas series, ha habido bastantes series que han tratado este tema, de cómo se hacían tratamientos para la homosexualidad hace tiempo, en los años 60, los años 50, cuando se trataba la homosexualidad como una enfermedad. Y uno de los tratamientos que había era intentar asociar tus preferencias sexuales a estímulos aversivos. Seguro que lo habéis visto en alguna... Hay series en las que sale este tipo de tratamientos, en las que cogían a personas de orientación homosexual, fuesen hombres o fuesen mujeres. Si eran hombres a los que les gustaban, es decir, se sentían atraídos por otros hombres, pues asociaban la visión de hombres desnudos o de hombres atractivos a cosas como, por ejemplo, el cloruro de litio que provocaba náuseas. Bajaros la barbaridad. O sea, imaginaros no estoy hablando del siglo XV, estoy hablando del siglo XX, para que lo tengáis claro. Lo mismo hacían con mujeres lesbianas a las que intentaban asociar imágenes de otras mujeres pues a estímulos aversivos. Es decir, que esto también ha tenido su parte negativa. Bueno, estamos hablando del siglo XX y del siglo XXI, porque todavía hay algún tarao que hace estas cosas, ¿vale? Todavía existe gente que aplica estos métodos. Por supuesto, están fuera de toda la práctica psicológica y el colegio de psicología te echaría si se entera de lo que lo haces, pero seguro que habéis oído algún caso hace poco de gente que trataba la homosexualidad o que hacía, pues, incluso con electroshocks, hacían bueno, una cosa tremenda. En fin, más allá de esto,
el mayor determinante de cómo nos comportamos en cuanto a la actividad sexual es lo que nuestras culturas consideran normativo. Y bueno, de aquí ya deriva una gran problemática sobre lo que se considera normativo, sobre de dónde se deriva esa normativa, sobre la influencia de nuestra sociedad, seguramente históricamente patriarcal, sobre esas conductas y sobre los roles de unos y otros sexos en eso. No nos podemos meter muy en profundidad en este debate, primero porque sería larguísimo y segundo, pues bueno, ya sabéis que es un debate de bastante ardor y bastante candente en la sociedad actual y bueno, hay otros foros donde lo podemos hacer, pero aquí no nos podemos. ¿Qué tal? No, claro, sí, es un ataque de ansiedad. Sí, bueno, sí, mientras... He avisado a Elena, secretaria. Vale, perfecto. Habláis entre las mujeres porque son de estas cosas. Ahora que hablábamos de diferencia de género. Espera, voy a mirar a ver qué decís. Sí, bueno, las hormonas sexuales hacen muchas más cosas. Efectivamente, aquí estamos hablando solamente de conducta sexual, ¿vale? No estamos hablando de otras cosas, pero efectivamente tienen muchas más funciones que simplemente activar la conducta sexual, ¿vale? Lo que pasa es que aquí nos ceñimos a la función que nos compete en este caso. Bueno, chicos, hemos terminado el tema 4 con un montón de parones, con dificultades, pero mira, ya hemos terminado. Pasamos al tema 5 directamente, pues vamos bastante mal en el tema. Tenemos que ir acelerando un poquito. Hemos hablado de motivos primarios, de motivos relacionados con la supervivencia, ya sea del individuo o de la especie. Pero esos no son los únicos factores que hacen que nosotros actuemos, hacen que los humanos actuemos o que llevan a cabo o que dirigen nuestra conducta. Hay otros factores que no tienen por qué estar relacionados, al menos directamente, con la supervivencia. Son lo que denominamos los motivos adquiridos. Aquellos motivos que aparecen debido al aprendizaje y al contacto con nuestra cultura y con nuestra sociedad y que, por tanto, no pueden considerarse universales, igual que se consideran los motivos innatos, que son propios de la especie o de las especies y que, por tanto, aparecen en todos los individuos. Estos motivos que veremos aquí, los 3 motivos adquiridos que estudiaremos, sí que parece que son muy generalizados en todos los seres humanos. De hecho, son propios de los seres humanos, porque dependen de cuestiones socioculturales que solo los seres humanos compartimos. Es decir, el ambiente cultural es algo específico de los seres humanos. De nuevo, no dejo totalmente cerrado a alguna otra especie que tenga ciertos contextos culturales, pero en este caso nos podemos casi ceñir a los seres humanos por la complejidad del contexto cultural. Y veremos que esos motivos se aprenden a lo largo de la vida y, aunque están muy extendidos y parece que son prácticamente universales, lo que no es universal es el grado en que se dan y la manera en que se dan en cada uno de los seres humanos. No es correcto, como os digo, llamarlos universales, o al menos no del todo, porque podría haber gente que no los tuviese en ninguna medida, aunque sí muy extendidos, ¿vale? Y ahora veremos de qué dependen y veremos también en qué grado o de qué manera se establecen y se distribuyen a lo largo de nuestra especie y de nuestras diferentes sociedades. Aquí tenéis una foto de una película, no sé si la habéis visto esta película, es bastante buena, verla, os va a gustar. Aunque parezca que no, es Christian Bale y hace un papelón, es del vicepresidente Cheney, si no recuerdo mal. Cuenta la historia de este vicepresidente de Estados Unidos en la época de Bush hijo, no de Bush padre. De hecho, Sam Rockwell es el que hace de Bush, que se parece muchísimo, es una cosa increíble. Y bueno, cuenta la historia de este personaje que tiene una motivación de poder muy elevada. Lo podéis ver cuando estudiamos la motivación de poder, si luego veis esta película veréis alguna de esas conductas reflejadas en la motivación de poder, que ya os adelanto, luego lo veremos, que es la intención o la necesidad de influir y controlar la conducta de los demás. Eso es básicamente la motivación de poder. Las personas que quieren poder quieren influir sobre los demás, quieren controlar a los demás, ya sea de manera individual o de manera global o colectiva. Bueno, ya hemos visto algunas cosas sobre los motivos innatos. De aquí no me voy a detener mucho más. ¿Qué tal? Sí, bueno. ¿Vienen a recogerla algo? ¿Se puede ir ella? Sí, bueno. Vale, perfecto. Bueno, nos vamos a centrar en estos motivos aprendidos, que además dependen de nuestra historia social y de nuestra situación social concreta. Ya hemos visto que son propios del ser humano. No aparecen, por lo menos no sabemos identificarlos en otras especies. Y tampoco son comunes en cuanto a su expresión a todos los individuos. Cada individuo, pues en cada individuo aparece de una manera determinada.
Y no se relacionan con la supervivencia del individuo, sino con otra cosa que vamos a denominar, hasta luego, chicos, crecimiento potencial, es decir, el desarrollo de otras cualidades que no tienen que ver directamente con la supervivencia, sino con otros afanes, fines o metas que tenemos los seres humanos. Si os dais cuenta, en nuestra vida diaria, la mayoría del tiempo no estamos preocupados por sobrevivir, sino que lo que nos importa o lo que nos motiva, lo que nos mueve, son otras metas que tienen, por lo menos en apariencia, poco que ver con la supervivencia, ya sea conseguir algún logro, ya sea llegar a cierto puesto, ya sea que nos quieran o ser queridos o querer a los demás. Diferentes motivaciones que en principio pues tendrían poco que ver con los motivos innatos que hemos visto. Aquí tenéis algunos. Hay muchos más de los que vamos a ver. Lo vamos a ver centrarnos en tres, que son la motivación de logro, la de poder y la de afiliación, que son las tres más estudiadas. Pero bueno, ahí podríais pensar en 1.000.000 de motivos diferentes que mueven a la gente y que no son innatos, sino que se adquieren. Por ejemplo, pues, motivación por ser famoso, por tener notoriedad, o por lograr en sistemas o en estados o en sociedades que coartan la libertad de los individuos, por lograr un nivel de libertad o de posibilidad de expresarse de manera libre determinado. Podría haber muchos, pero los más universales, entre comillas, y los más estudiados son los tres que vamos a ver. Bueno, como os digo, estos motivos tienen relevancia por que van más allá de la supervivencia y se centran, o parece que tienen relación con el desarrollo. No me lo puedo creer, de verdad, lo que no pase hoy es alucinante. En fin, es que lo digo para los que estén a través de internet, que está sonando una campana, un reloj. A ver si va a ser de aquí. Y estoy... Efectivamente, es de aquí. Se ha producido un error en la grabación. De verdad. Voy a volver a poner a grabar, a ver si funciona. De lo que no